Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes de Alodo. Hoy tenemos un tema muy especial. Vamos a hablar de la importancia de los riñones y sus funciones. Mejor dicho, vamos a hablar de la salud renal. Tomen asiento y démosle la bienvenida a nuestro primer invitado el día de hoy. Vamos al doctor Jorge Rico Fontalvo, médico internista y nefrólogo. Bienvenido al set de Alodo. ¿Cómo está? Hola Juliana, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, hablemosle a nuestros televidentes de qué se tratan los riñones, cuál es su función principal y por qué es tan importante cuidarlos. Bueno, primero que todo quiero darle un saludo a todas las personas que nos están viendo, un saludo también a tu programa que es muy bueno, a Telemedellín. Y bueno, ¿qué son los riñones? Los riñones son dos órganos que tenemos que tienen funciones muy importantes. La principal función es eliminar los tóxicos que normalmente nosotros producimos a raíz de todo el metabolismo que tiene el organismo después de la alimentación. Entonces, todos los tóxicos o productos de desecho, los riñones son los encargados de eliminarlos. Pero no solamente esa es la única función que tienen los riñones, también los riñones controlan y manejan el balance del agua. Manejan también los electrolitos. Nosotros somos un organismo que está constituido por sustancias químicas, por movimientos químicos, y todos esos electrolitos, el sodio, el potasio, el calcio, los riñones los regulan. También tienen otras funciones como regular los ácidos que hay en la sangre, y hay dos funciones que la gente no conoce muy bien pero que son muy importantes. Una de las causas de daño renal o de los síntomas de daño renal, que lo vamos a hablar ahorita, es la anemia. Los riñones producen una sustancia que se encarga de estimular precisamente a que no tengamos anemia, y también regulan el metabolismo de los huesos. Entonces son dos funciones importantes que la gente no conoce, pero que son claves mencionarlas en este programa. Bueno, ¿cuáles son esas enfermedades que pueden llegar a dañar nuestros riñones? A nivel mundial y en Colombia, las principales enfermedades que son frecuentes y que dañan los riñones son el azúcar en la sangre, que es la diabetes, la principal causa de daño renal a nivel mundial, y la segunda causa es la presión alta o la hipertensión. Es decir, primero el azúcar en la sangre alta, la diabetes, después viene la hipertensión, y tercero son enfermedades que se llaman enfermedades glomerulares, que son enfermedades o inflamaciones propias del riñón, y después vienen otras causas menos frecuentes, pero tengan en cuenta estas dos importantes, la diabetes y la hipertensión. Doctor, ¿cuáles son esos síntomas o cómo puede identificar nuestros televidentes que están llegando a sufrir de los riñones? Bueno, esta pregunta es muy importante, Juliana, porque desafortunadamente la enfermedad renal es muy frecuente. Estamos hablando que casi 850 millones de personas en el mundo la padecen, pero tiene un problema. Además de que es frecuente, la mayoría de veces es silenciosa. La mayoría de veces las personas pueden estar por ahí caminando y tener enfermedad renal. Y casi siempre los síntomas aparecen cuando la enfermedad ya está avanzada. Por ejemplo, debilidad, cansancio, anemia. Las personas se empiezan a hinchar, dificultad para respirar. O ya cuando las personas ya están con tóxicos en la sangre, que es un grado importante de daño renal, ya aparece lo que llamamos uremia, que es la intoxicación, aparecen náuseas, vómito, diarrea. Es decir, son síntomas, primero, que aparecen tarde, y segundo, que son síntomas que no son específicos. Hay otras enfermedades que dan síntomas específicos. La enfermedad renal da muchos síntomas, pero son tardes los síntomas que aparecen, desafortunadamente. Doctor, ¿cómo podemos cuidar entonces nuestros riñones para evitar caer en estas consecuencias tan graves para nuestro organismo? El cuidado de los riñones va acorde con el cuidado en general de la salud. ¿Y cómo cuidamos nuestros riñones? Uno, teniendo unos buenos hábitos y estilos de vida saludables. No, el cigarrillo daña directamente los riñones. Hay que tener un buen plan de ejercicio o un buen plan, por ejemplo, de salir a caminar, por lo menos dedicarle 150 minutos a la semana en estas actividades, evitar el sedentarismo, controlar la obesidad o el sobrepeso, y obviamente también mantener una buena ingesta de líquidos. La deshidratación o la falta de ingesta de líquidos puede también llevar a daño renal. Una recomendación muy importante también es la automedicación. Hay muchos medicamentos como los antiinflamatorios, algunos antibióticos que la gente los toma
sin tener una prescripción médica, y muchos de esos medicamentos pueden dañar los riñones. Y obviamente otra manera de cuidar los riñones es controlando el azúcar para los que son diabéticos y controlando la presión para los que son hipertensos, básicamente. Yo voy a acercarme a nuestro monitor para que compartamos con nuestros televidentes algunos datos de quienes pueden contraer enfermedades renales. Entonces tenemos, cualquier persona puede resultar con enfermedad renal, algunos corren más riesgos que otros. Algunas condiciones que le pueden poner más en riesgo para la enfermedad renal incluyen, entonces tenemos la diabetes, tenemos presión arterial alta, hipertensión, enfermedad cardíaca del corazón, tenemos tener algún familiar con enfermedad renal, ser afroamericano, hispano, asiático, indígena americano y ser mayor de 60 años de edad. Cualquier persona, en este caso, puede llegar a contraer una enfermedad renal, doctor. Claro, la enfermedad renal no tiene edad, ni tiene género, ni tiene preferencias, ni tiene estilos como de clases sociales, ¿no? La enfermedad renal le puede dar a cualquiera. 10% de la población mundial la padece, pero muchas de las personas que padecen enfermedad renal todavía nosotros no sabemos, porque muchas veces es silenciosa. Y todo lo que mencionabas ahí son factores de riesgo que hay que tener en cuenta para poder hacer estudios para diagnosticar la enfermedad renal, porque una premisa muy importante es que si no buscamos la enfermedad renal, no la vamos a encontrar. Y la manera de diagnosticarla es muy sencilla. Todos podemos acceder a hacer unos exámenes para saber cómo funcionan los riñones. Son 2 o 3 exámenes que con esos exámenes sabemos si la persona tiene o no tiene daño renal. Un examen que se llama creatinina, que es un examen de sangre, que es muy económico, en todos los laboratorios le hay, en los pueblos, en primer nivel de atención, en el tercer nivel de atención. Hay otro examen que es un parcial de orina. Con un parcial de orina, un citoquímico de orina, que también es un examen económico, podemos saber si hay inflamación renal. Y hay otro examen también que se llama albuminuria, que es en la orina. Entonces, con esos 3 exámenes que son sencillos, podemos saber si una persona o no padece de enfermedad renal. Por eso, eso que tú mencionabas, esa lista es muy importante porque son los factores de riesgo o las consideraciones que tenemos que tener los médicos y también el paciente para saber cuándo hacer un estudio renal, básicamente. ¿Cuáles son esas consecuencias que puede llegar a traer a un paciente si no acude a tiempo donde su especialista y si no se diagnostica a tiempo que está sufriendo una enfermedad renal? La enfermedad renal es una enfermedad que es progresiva, cuando es crónica es lenta y, como te digo, muchas veces es asintomática. Y muchas veces cuando la enfermedad renal va progresando, va a llegar un momento en que esos riñones no van a funcionar bien. Y las personas, o el no tener riñones, no es compatible con la vida. O sea, los seres humanos, si no tenemos unos riñones funcionando bien, eso no es compatible con la vida. Por eso hay algunos tratamientos que se hacen cuando ya el daño renal es severo, cuando el funcionamiento renal es menor de un 10 a un 15%. Y de pronto tú has escuchado lo que es la diálisis y lo que es el trasplante renal. Ojalá que las personas no lleguen a estos tratamientos, porque la enfermedad renal, si la diagnosticamos de manera temprana, podemos intervenirla y podemos frenarla inclusive. Doctor, lo invito para que respondamos la siguiente pregunta que nos llega a través del correo electrónico alodoc@telemedellin.tv. Nos escribe Rodrigo Palacio y nos pregunta, ¿cómo se trata la enfermedad renal? Rodrigo, una excelente pregunta y te la voy a contestar de la siguiente manera. No hay una pastilla o un medicamento mágico para tratar la enfermedad renal. La enfermedad renal se trata controlando los factores de riesgo y la causa que la llevó a que se produzca. Me explico, como el azúcar en la sangre, que es la diabetes, es la principal causa a nivel mundial, hay que tratar a la diabetes. Y hay que tratar a los factores de riesgo que van asociados. Si el paciente tiene la presión alta, tratarla. Si el paciente tiene aumento de peso o obesidad, hay que tratarla. Si el paciente tiene problemas de colesterol, de ácido úrico, hay que tratarlos. Entonces hay un manejo que es no farmacológico, que son todas las recomendaciones, incluyendo la dieta, y un manejo ya farmacológico, que es dependiendo de la causa que está llevando ese paciente al daño renal. Cuando el daño renal es por una inflamación propia del riñón, hay medicamentos que desinflaman el riñón
y que de esa manera tratamos la enfermedad. Es decir, dependiendo de la causa que lleva el paciente al daño renal, así vamos a enfocar el tratamiento. Pero hay unas medidas generales que son las que inicialmente les comenté, básicamente. Doctor, entonces podemos decir que las enfermedades renales se pueden corregir, se pueden curar, o más bien existe un tratamiento para llevar esta condición. La enfermedad renal, dependiendo del momento en que la diagnostiquemos, se puede tratar, se puede enlentecer. Cuando se trata y dependiendo de la causa o cuando se diagnostica de manera temprana, podemos frenarla. Pero la enfermedad renal por lo general va a estar ahí. Nosotros podemos enlentecerla, frenarla, pararla, como por ejemplo la persona que sufre de la presión siempre va a sufrir de la presión. No es que va a dejar de sufrir de la presión. La persona que es diabética siempre va a ser diabética. Puede que esté controlada toda la vida, pero eso no quiere decir que suspendamos los tratamientos. Pero llega un momento en que la enfermedad renal está muy avanzada, que tenemos que recurrir a tratamientos como la diálisis, que hay una diálisis de la sangre que se llama hemodiálisis, o una diálisis del abdomen, de la barriga, que se llama diálisis peritoneal, y está también el trasplante renal, que es una excelente opción de tratamiento cuando ya los riñones no funcionan prácticamente nada, básicamente. Doctor, ya para finalizar, una última recomendación que le puede dar a nuestros televidentes, sobre todo para este cuidado de la salud renal. La recomendación más importante es que hagan una cosa que nosotros llamamos gestión o autogestión de riesgo. Las personas tienen que empoderarse, las que ya tienen daño renal, empodérense de su enfermedad, sepan que es una creatinina, sepan que es un parcial de orina y sigan por favor todas las recomendaciones que son muy importantes que las tengan. Y las personas que tienen factores de riesgo, acudan a las citas donde los médicos y hablen con los médicos para que los médicos le hagan un estudio renal si tiene indicación, si es un paciente diabético, hipertenso, si está con obesidad, si tiene un antecedente familiar previo de un daño renal. Vayan a la consulta para que el médico sepa eso y pueda ordenarle unos exámenes renales y saber si tiene o no tiene daño renal. Porque, vuelvo y les digo, la enfermedad renal es muy frecuente, pero además de ser frecuente es silenciosa la mayoría de veces, básicamente. Doctor, muchísimas gracias por traer estas recomendaciones y por esta explicación tan práctica para nuestros televidentes. Juliana, muchas gracias a ti, muchas gracias a todo el staff de este importante programa y lo más importante, un saludo muy especial a todos los televidentes que nos están viendo en estos momentos. Gracias. Nosotros vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales, pero ya regresamos con nuestra sección jurídica para hablar de esos derechos a la educación. No se muevan. Estás viendo Aló Doc. Y regresamos en Aló Doc para hablar del derecho a la educación. Para eso hemos invitado a Jonathan Londoño, abogado especialista en derecho penal. Bienvenido. Buenos días, Juliana, muchas gracias. Bueno, cuando hablamos de derecho a educación, ¿de qué estamos hablando? ¿Quiénes tienen derecho a la educación? Pues mira, la Constitución y varios tratados internacionales firmados y ratificados por Colombia han exigido a los estados parte incorporar dentro de su sistema todo un aparato educativo. Entonces está dirigido a todos los ciudadanos, en específico a aquellos que están en las etapas tempranas de la vida. La Constitución Política dice que la educación es gratis hasta el grado 9º. Esto, pues por materia legislativa y porque así lo ha exigido el mismo cambio social desde el momento en que fue expedida la Constitución, se ha trasladado hasta el grado 11. Incluso hoy en día ya tenemos por parte del Gobierno Nacional ciertos programas como por ejemplo Matrícula Cero que han ido incorporando la gratuidad de la educación hasta la educación superior. ¿Quiénes son los encargados de garantizar ese derecho a la educación? Bueno, los encargados, cuando estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, estamos hablando de que tiene que ser una responsabilidad tripartita, es decir, Estado, sociedad, familia. En cabeza de esas tres factores es que se encuentra la educación como tal. ¿Quién es el que está llamado a garantizar el proceso educativo directamente del niño? Pues primeramente la familia del niño, ¿cierto? Entonces, entiéndase papá, mamá, o papá solo, o mamá sola, pues dependiendo pues de las circunstancias de cada familia, ¿cierto? Pues, hay que recordar que hay familias monoparentales, hay núcleos de familia muy grandes, ¿cierto?
Entonces, desde ahí, ellos están llamados a buscar el cupo en el colegio del niño, si es un colegio público, pues obviamente, ¿cierto? No puede quedarse desescolarizado, porque si el niño se queda desescolarizado, ya entonces entramos en un proceso administrativo que es el que buscará garantizar los derechos del niño, entre esos el derecho a la educación. ¿Qué pasa si un niño está siendo vulnerado, se le está siendo vulnerado ese derecho a la educación? Bueno, cualquier persona, porque dentro de esos factores que contábamos con la sociedad, encontramos los vecinos, encontramos otros familiares, pues en la familia extensa, primos, tíos, pues que no sean muy allegados. Si cualquier persona se llega a dar cuenta que hay un niño que está desescolarizado, por ejemplo, está pasando actualmente con los migrantes, con los niños de los migrantes. Son niños que pues por obvias razones llegan al país sin documentos, pero la Constitución no trae una discriminación en cuanto a ellos. Antes, al contrario, exige que el Estado implemente todos los mecanismos habidos y por haber para que esos niños, venezolanos o de donde sean, tengan acceso a la educación y que sea de forma gratuita. ¿Por qué? Porque precisamente Colombia se obligó a esto por medio del Pacto de San José de Costa Rica. Bueno, hablamos de menores de edad, de ese derecho a la educación primaria, secundaria, hablamos ya de la universidad. ¿Quiénes son los responsables de darle a esa persona, a ese adolescente, a esa persona pues ya adulta, ese derecho a la universidad? Bueno, hay que entender que el derecho a la educación no significa o no lo podemos homologar a que usted tiene derecho a que el Estado le pague la universidad, no. La educación es un servicio público, pero no por el hecho de que sea un servicio público significa que sea gratuito, ¿cierto? La misma Constitución, cuando tú la lees, vas a encontrar una parte que dice que usted podrá pagar o que el Estado podrá cobrar ciertas cosas relacionadas con ese derecho. ¿Qué ha pasado? Se ha malinterpretado ese sentido de ese artículo, y esto tiene un contexto histórico. ¿Qué es lo que pasa? Antes la educación estaba secuestrada por un sector poblacional específico. Es decir, solo tenían acceso a la información, al conocimiento, muy pocas personas. Con los cambios sociales, ¿qué ha hecho la historia? Darle acceso a esa información a las personas. Entonces ese es el núcleo esencial de la educación. Hay programas que cada gobierno tiene que implementar, eso está en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿cierto? Pero ¿quién es el llamado a garantizar esto? Las universidades, obviamente, al prestar un servicio educativo, un servicio público de educación, tienen que garantizar las condiciones para que las personas se eduquen. ¿Y quién es el llamado a controlar todo eso? El Ministerio de Educación Nacional, el cual, por medio de diferentes pruebas, entre ellas las pruebas PISA, las pruebas SaberPro, todo ese tipo de pruebas, homologaciones, controles de pares, autoevaluación, coevaluación, todos estos mecanismos llevan a que las universidades sean valoradas constantemente, cuanti y cualitativamente, para determinar si les expiden un certificado de alta calidad o no. ¿Qué pasa si uno de estos jóvenes no tiene acceso a estas becas o no gana alguno de esos exámenes que requieren esas universidades públicas? Bueno, hay muchos tipos de educación. Está la educación para el trabajo, está la educación formal técnico-científica y hay educaciones artísticas, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Las universidades constitucionalmente tienen el derecho de realizar exámenes de admisión. ¿A quién le corresponde ganar ese examen? A ese adolescente o a esa persona adulta que quiere ingresar a ese sistema, porque es que aquí ya no hay una discriminación de edad. El Estado no está obligado a que a todos los ciudadanos les va a pagar una educación superior. No obstante, ha creado instituciones como por ejemplo el SENA, que es una institución con una altísima calidad que ha buscado formar profesionales técnicos o tecnólogos para el trabajo como tal. Entonces se encarga de formar ya desde la técnica o la tecnología. Eso es lo que han hecho. Sin embargo, también hay otros programas y es muy triste ver cómo constantemente se pierden becas porque la gente no conoce estas becas. Por ejemplo, existen programas como Sapienza, existe acá en Medellín el Fondo EPM, existen préstamos educativos con por ejemplo, el ICETEX o diferentes instituciones, y ya incluso las mismas universidades están aportando soluciones a esa problemática. Bueno, una última recomendación, una última reflexión que podamos hacer con respecto a este derecho a la educación en nuestro país. En la primera infancia,
Los padres no se pueden dormir. No tienen que esperar hasta el último momento para realizar el proceso de matrícula. Tienen que empezar a buscar el cupo antes de terminar el año educativo. Tienen que garantizarle a su hijo eso. No, lo que pasa es que como buenos colombianos dejamos todo para lo último. Entonces la primera recomendación, si usted quiere que su hijo tenga educación cerca de la casa, pues busque cupo con tiempo. Porque como usted va a ver muchas personas, no dejen todo para lo último. Lo segundo, pueden pensar en seguros educativos. En caso tal de que pase cualquier eventualidad de la vida, pues usted al menos ha ido pagando un seguro educativo que le va a garantizar la educación a sus hijos en cuanto al término de educación superior, ¿cierto? También es buena idea regenerar un fondo común como familia que busque garantizar la educación de ese hijo cuando esté creciendo. ¿Qué es lo que pasa? Dejamos todo para lo último y entonces las mismas necesidades de la vida pues llevan a que este tipo de gastos sean llevados a otro extremo. Entonces, ser un poco más organizados con eso. Bueno, muchísimas gracias por todas estas recomendaciones y con esto nos despedimos. Gracias por participar con nosotros y por estos consejos prácticos. Listo, Julián. Llegamos al final de esta emisión, pero recuerden nuestra cita de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana. Recuerden que también pueden escribirnos sus sugerencias, sus preguntas o esos temas que ustedes deseen que tratemos en alodoc@telemedellin.tv. Hasta pronto.